2 de enero del 2018. Muy buenas noches, amables televidentes. Bienvenidos, como todos los lunes, a un programa más de Hablemos Claro. Hoy estaremos realizando un análisis de las preguntas número 2 y 3 que irán a consulta popular el próximo domingo 4 de febrero. Para ello, queremos agradecerles la presencia de cada uno de ustedes a través de las redes sociales en nuestras diferentes emisiones y, por supuesto, recordarles que este programa será transmitido el día de mañana en el Cantón Atacames a través de nuestro canal aliado Canal Star. Bienvenidos, esto es Hablemos Claro, sin temor ni favor. Queremos dar la bienvenida a nuestros panelistas. En esta noche nos acompaña Paola Cabezas, ella es promotora del No a nivel nacional. Muchísimas gracias por estar con nosotros. También nos acompaña Janet Bustos, concejal del Cantón Esmeraldas, también promotora del No a nivel provincial. Estará con nosotros en este espacio. Por el sí, quienes apoyan esta tesis, nos acompaña Giovanna Ramírez. Ella es jefa política de Esmeraldas. Muchísimas gracias por aceptar la invitación a este espacio. Y también nos acompaña René Gómez, del Frente para el Futuro, quien defiende también la tesis por el sí. Las preguntas que vamos a analizar y para que ustedes las tengan claras desde sus hogares son las siguientes. Si las ponemos por favor en claqueta, la pregunta número 2 dice lo siguiente. Para garantizar el principio de alternabilidad, ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que todas las autoridades de elección popular puedan ser reelectas por una sola vez para el mismo cargo, recuperando el mandato de la Constitución de Montecristi y dejando sin efecto la reelección indefinida, aprobada mediante enmienda por la Asamblea Nacional el 3 de diciembre del 2015, según lo establecido en el anexo 2? La pregunta que vamos también a analizar es la pregunta número 3. ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para reestructurar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como dar por terminado el periodo constitucional de sus actuales miembros y que el Consejo que asuma transitoriamente sus funciones tenga la potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde, pudiendo, de ser el caso, anticipar la terminación de sus periodos de acuerdo al anexo 3? Son las dos preguntas que vamos a analizar esta noche en este espacio. Recuerde que estamos también transmitiendo a través de Facebook. Si usted quiere realizar alguna pregunta, comentario, sugerencia, lo puede hacer en nuestras diferentes emisiones. Iniciamos este espacio con la intervención de Paola Cabezas. Vamos a iniciar en orden. La pregunta número 2. Sobre garantizar el principio de alternabilidad para eliminar esta reelección indefinida, así se lo ha denominado en esta pregunta. ¿Por qué defiende la tesis del no? Bueno, buenas noches a todos los esmeraldeños, saludos a los contertulios. Bueno, en efecto vamos a plantear dos cosas. Bueno, antes de empezar quisiera primero reprochar los actos violentos que se generaron en la parroquia Borbón. Creo que en un país en donde la democracia debe primar, en donde primero los elementos básicos y fundamentales son el diálogo, aparentemente, pues se llevó un acto muy bochornoso para las personas que estamos llevando a cabo una campaña democrática, abierta, sin ningún tipo de violencia. Es reprochable lo sucedido allá. Nosotros sabemos que la gente de la parroquia Borbón no es violenta, que fueron un grupo de personas que fueron contratadas para realizar los desmanes. Sin embargo, creemos que es importante que la ciudadanía conozca que estas son las cosas para las cuales nos hemos estado enfrentando durante toda la campaña. Pero sin embargo, creemos que es necesario que las autoridades también hagan algo al respecto, porque estuvo la integridad de muchos de quienes estamos por la tesis del no estuvo en peligro. Perfecto. Contestando a su pregunta, primero partamos por dos cosas que son elementales. Dentro de esta consulta o dentro de lo que se le va a consultar al pueblo ecuatoriano, hay preguntas que son para referéndum reformatorio de la Constitución y hay otras preguntas que son consulta popular. La pregunta 1, 2, 3 y 4 son las preguntas que son de referéndum reformatorio de la Constitución, y para eso se requería dictamen de la Corte Constitucional, que eso ya le voy a explicar. Y la pregunta 6 y 7, que son obviamente las preguntas de consulta popular. Estamos hablando en este caso de la pregunta número 2, que habla claramente, y primero, el principio de alternabilidad no existe en la Constitución, pueden remitirse a la Carta Magna, y no existe ese principio de alternabilidad. Ahora, si hablamos de alternancia, la alternancia la garantiza el pueblo ecuatoriano. Y esto es completamente claro. Hay autoridades que son reconocidas a nivel del país que han hecho uso de ese derecho, porque son derechos adquiridos.
nadie, bajo ningún concepto, puede, o en este caso que es lo que se está pretendiendo con esta pregunta, eliminar derechos tanto de los ciudadanos a elegir y de personas, indistintamente del partido político, que puedan participar. Pongo como ejemplo, Jaime Nebot ha sido alcalde casi 4 periodos. En Esmeraldas también tenemos un ejemplo, la prefecta, que ha hecho uso de ese derecho. Entiéndase, son derechos, el ciudadano a elegir una persona y los ciudadanos a ejercer su derecho al voto. Ahora lo que se busca con esta pregunta es restringir el derecho de las personas a elegir. Hay un tema que es importante. La Constitución, nuestra Constitución, o más bien el Ecuador, ha suscrito todos los acuerdos de derechos humanos internacionales. Esos son vinculantes a la Constitución. Entonces, nosotros no podemos irnos en contra de tratados que ya están suscritos. Hablemos del pacto, con esto concluyo, hablemos del Pacto de San José, que habla claramente en su artículo 23 cuáles son las causales por las cuales una persona, o cuáles son los derechos que tiene una persona a la participación. Y en el inciso 2 de ese mismo artículo habla claramente cuáles son las causales por las cuales una persona no podría ser candidato. Jamás habla porque haya sido reelecto. Entonces es evidente que no solamente se le vulnera el derecho, nosotros sabemos que la pregunta tiene nombre y apellido, pero se le está vulnerando los derechos a un presidente de junta parroquial que pudo haber hecho una buena gestión, a un concejal, a un alcalde, a un prefecto, a un asambleísta. Más de 6.000 autoridades a nivel del país se ven vulnerados por este derecho. Entonces, perfecto, lo que creemos, por eso estamos apoyando la posición del no. Primero, porque a pesar de todo esto, y eso lo iremos abordando, pues esta pregunta, al ser un elemento de reformación o reformatorio de la Constitución, requería de dictamen de la Corte Constitucional. Perfecto. Janet Bustos, concejal por el Cantón Esmeraldas, ¿por qué defiende usted la tesis del no en esta pregunta? Bueno, un saludo muy especial a todos nuestros oyentes, a todos el país entero e internacionalmente, que también estamos a los ojos del mundo con esta consulta totalmente inconstitucional. Como lo dijo Paola, comenzamos reprochando las actitudes de ciertas personas contratadas el día de ayer. Es lamentable, aparte del economista Rafael Correa, fue un expresidente que lo dio todo por el país, es un ser humano y es un ecuatoriano que puede trasladarse de un lugar a otro haciendo su campaña por el no, que es algo legítimo, así como nosotros permitimos el sí. Sabemos que los hermanos de Eloy Alfaro no son agresivos, son unas personas muy acogedoras, dulces, y sabemos que también fueron personas contratadas, eso nosotros lo reprochamos. Y es así que nosotros nos enmarcamos en un ente constitucional y defendemos sobre todo los derechos de las y los ecuatorianos para que no se vean violentados. Es así que la pregunta número 2 quiere violentar este proceso de una elección, postularse indefinidamente. Nosotros, Paola ponía un ejemplo, y es que es clarísimo. El hecho de que Janet Bustos en las próximas elecciones se postule como concejala a querer nuevamente reelegirse, eso no quiere decir que yo vaya a ganar como concejala, porque es el pueblo esmeraldeño, el pueblo ecuatoriano que manda en las urnas, me va a decir no o sí, pero es un derecho que no se le puede vulnerar a nadie de los ecuatorianos. Concejal, de pronto ustedes están defendiendo esta tesis del no porque tienen la esperanza de que Rafael Correa en un próximo proceso electoral se postule y sea nuevamente presidente. A ver, aquí tenemos que separar los procesos porque esto es un problema de todos los ecuatorianos. No se trata de un proceso de Rafael Correa o de Janet Bustos o de los que estamos esta vez en la tesis del no. Se trata de los derechos de los y las ecuatorianas. Yo sí quiero dejar eso totalmente claro. Pero también podemos decir que está direccionado y no entiendo por qué. ¿Por qué tanta dirección? Porque si vemos en el anexo de las preguntas, la ley incluso la quieren hacer retroactiva. La ley no es retroactiva en ninguna parte del mundo y la ley tiene que regir de aquí para adelante, donde se hace, donde se aplica, donde se reestructura. A excepción pues de pensiones alimenticias y en el orden laboral también, que hay una puntualización retroactiva, pero en lo que es civil, penal, electoral, nunca se ha visto, y eso es también violentar el orden constitucional de nuestro país. Y es así que nosotros le hacemos un llamado a la ciudadanía de que lean las preguntas. Vuelvo y repito, esto no es un proceso de Janet Bustos, de Rafael Correa, sino es un ente constitucional, una constitución que respetar, y asimismo pues los ecuatorianos estamos en todo el derecho de decir no a esta
mala pregunta, se puede decir, dentro de la consulta. Giovanna Ramírez, intendenta, jefa política del Cantón Esmeraldas, defiende la tesis del sí. ¿Por qué? ¿Qué argumentan ustedes para que la mayoría de los ciudadanos voten sí frente a esta pregunta? Pues bien, saludar a toda la teleaudiencia de nuestra provincia, Esmeraldas, del Ecuador entero. Un abrazo fraterno de parte de esta, su amiga jefa política, quien pues está vigilante de que se cumplan las políticas públicas en territorio aquí en nuestro hermoso Esmeraldas. Pues sí, definitivamente hay que decirle sí a un proceso, a un nuevo proceso de gobierno que implica esa integralidad, esa inclusión de la que siempre anhelábamos, al menos los esmeraldeños, los ecuatorianos, decir sí a un nuevo Ecuador, a seguir construyendo ese Ecuador, esa Esmeralda que todos queremos. Lo constitucional de la pregunta, lo constitucional de esta consulta popular está justamente en el voto del ciudadano. Recordemos que en Montecristi, la Constitución aprobada en el 2008 fue a través del voto popular. Y mañosamente, no nos olvidemos, hermanos esmeraldeños, hermanos ecuatorianos, no olvidemos que mañosamente en el 2015 se cambió, se hizo la enmienda y lógicamente pues se propuso el tema de la reelección indefinida, de la cual ahora replanteamos. El señor presidente, nuestro señor presidente Lenín Moreno, ha tenido pues a bien acertadamente proponer nuevamente al pueblo ecuatoriano y que sea el pueblo el que diga sí, ¿por qué no a esa alternabilidad? A que la gente tenga esa oportunidad de elegir por un nuevo Ecuador. Perfecto. René Gómez, el Frente para el Futuro, también está con nosotros. ¿Defienden ustedes esta tesis del sí en la pregunta número 2? Sí, un saludo a todos los televidentes de este prestigioso medio, a toda la ciudadanía esmeraldeña. En realidad, pues sí, eso es indiscutible. Y bien lo que acaba de decir mi compañera, y es algo claro. Hablábamos de que se están violentando los derechos. Yo creo que aquí en la Constitución del 3 de diciembre del 2015, cuando hicieron esa enmienda, se violentó los derechos de la verdadera democracia, que sea el pueblo quien decida qué era lo que queríamos, sino que autoritariamente se mandó una enmienda pues reformando muchas cosas que beneficiarían eso, para que ahora realmente estemos en esta polémica donde el presidente de la República, Lenín Moreno, no es el que ha escogido las preguntas. Estas preguntas se hicieron en unos consensos, en diálogos en tu barrio, diálogos ciudadanos, diálogos foros contra la corrupción. Y a mí sí me da mucho gusto saber de que fuimos parte de esas organizaciones sociales, las cuales hicimos propuestas pues, para que realmente se pongan estas preguntas que se las recogieron de muchos sectores. No fue el presidente de la República quien escogió estas preguntas. Fueron muchos sectores los que realmente pedimos al presidente de la República que se dé esta consulta popular y que vivamos una verdadera democracia y que se pierda ese autoritarismo de realmente solamente decidir lo que pensaba Rafael Correa. Y yo creo que pues Lenín Moreno está dándole la oportunidad al pueblo ecuatoriano y que no confundamos a los ecuatorianos, no los confundamos. Los ecuatorianos están en su libre derecho de analizar sus preguntas, pues ese cuento de que sí, que los anexos, no, las preguntas son claras y yo creo que el pueblo ecuatoriano está claro con lo que quiere en esta consulta. Y en torno a esa claridad que pueda haber en el pueblo ecuatoriano, ¿ustedes estarían conscientes actualmente de los resultados que podrían tener en esta consulta popular? Pero por supuesto, yo creo que todo el pueblo ecuatoriano está sumamente claro e incluso compañeros de Alianza País que ahora están en la oposición están claros de que realmente es una pelea sin fundamento, pues que simplemente están defendiendo una tesis planteada por el expresidente Rafael Correa, pero estamos claros que nosotros vamos a ganar y vamos a dar ese rotundo sí, y estoy seguro que vamos a ganar más del 80%, y eso se lo aseguro, y cuando ganemos, en los próximos días, aquí vamos a estar claros para decirles de que nosotros fuimos claros y le dijimos que vamos a ganar con un rotundo sí. Sí a todas las 7 preguntas, no solamente la discusión o la polémica de la 2 y la 3, no, en todas las 7 preguntas, porque las 7 preguntas se le va a dar una verdadera democracia al pueblo ecuatoriano, que es el que decida qué es lo que quiere para su país. Giovanna Ramírez, ¿quiere decir algo? Y recordarles a los ecuatorianos, recordarles a nuestros hermanos esmeraldeños que esto no es una consulta de un sí por Lenín Moreno y un no por otro candidato. Recordemos que no hay candidatos, esto es una consulta ciudadana, esto es un voto por el pueblo, es un sí para la democracia, un sí para la libertad y un sí para seguir construyendo ese hermoso Esmeraldas que todos queremos. Recordemos cómo estamos viviendo, cómo estamos ahora, cómo nos dejó este gobierno del pasado, cómo estamos viviendo en Esmeraldas, pues faltan fuentes de empleo, falta mucho. Recordemos, y no habrá perdón ni olvido para aquellos que estuvieron en puestos de gobernabilidad y dejaron a nuestro Esmeraldas como lo encontramos ahora. Esta es la oportunidad de decirles nunca más
volverán a ocupar puestos públicos aquellos pues que hayan usufructuado del dinero del pueblo, que hayan dejado nuestro Esmeraldas en el olvido, en la desesperanza, y es un voto del sí para un nuevo Esmeraldas, un sí para un nuevo Ecuador. Paola Cabezas, en este proceso de socialización que han estado realizando en territorio, en diferentes cantones de la provincia de Esmeraldas, ¿cuál ha sido la respuesta que han tenido ustedes por parte del pueblo? A ver, a mí me preocupa y ojalá el debate, porque la ciudadanía, una de las cosas que se plasmaron en encuestas es que la ciudadanía no conoce el contenido de las preguntas. El pueblo llano, sencillo, usted va al sector rural, sectores populares, es tan compleja las preguntas planteadas en la consulta popular que yo creo, Bexy, que usted que está llevando el debate, concentrémonos en eso. Hoy la ciudadanía necesita un debate serio frente a la grave vulneración de la institucionalidad del país. Esto no pasa por personas, esto no pasa por partidos. Y voy a tomar lo dicho por la señora, en donde dice que esto no es una consulta en donde se eligen personas, pero desafortunadamente usted encuentra la ciudad llena de fotografías de actores políticos en donde está la foto y dicen vota sí. Eso es lo que pasa. Aquí no hay una construcción seria, no se ha planteado una consulta en donde en realidad la consulta popular es una herramienta constitucional, que es una herramienta probada. Hicimos uso de ella para consultarle al pueblo ecuatoriano cuáles son los cambios, pero no se puede consultar cualquier cosa. Usted no le puede consultar, Bexy, no le puede consultar al pueblo ecuatoriano, usted ya no quiere educación, usted ya no quiere salud, no, porque son sus derechos y no puede consultarse cualquier cosa. Claro que la consulta popular es una herramienta indispensable, pero hoy en nombre de la consulta popular se están planteando preguntas tramposas, mentirosas y que vulneran completamente elementos constitucionales. Quiero partir por algo. La misma consulta popular desde su concepción, desde su génesis, fue mal planteada. Primero, porque cuando se trata de elementos, y eso es muy claro, esmeraldeños, que entendamos de que esto no es votar sí o no por cualquier cosa, es entender cuál es el concepto y el meollo de las preguntas. La pregunta número 2, o la consulta en sí y el referendo, cuando se va a hacer una enmienda a la Constitución, se lo tiene que hacer a través de asamblea constituyente. ¿Qué debería haber sucedido en este caso? Que la Corte Constitucional, que es el ente mayor de la jurisprudencia del país, le diga, en este caso al Ejecutivo, de qué manera tenía que plantearse la consulta, si era a través, obviamente, de consulta popular, de referéndum o hacerlo a través de asamblea constituyente. No permitieron que se entregara el dictamen que vincule a esto, y es claro lo que dice la ley, el artículo 104, y lo tengo aquí, no estamos hablando, no nos estamos inspirando, está en la Constitución. ¿Qué dice el artículo 104? Todos los casos de consulta popular se requiere de dictamen previo de la Corte Constitucional. Y dice el artículo 443, en el mismo ámbito, dice, corresponde a la Corte Constitucional elegir cuál es la vía idónea para modificar la Constitución. Se fueron por encima de la Constitución, se fueron por encima de la Corte Constitucional. Desde su concepción, la consulta popular ha violentado todos los elementos institucionales y constitucionales. Por eso es mañosa, mentirosa y tramposa, y es fundamental que en este debate nos planteemos sobre las preguntas. El pueblo ecuatoriano, el esmeraldeño, necesita saber por qué votar sí y por qué votar no. Y estoy completamente de acuerdo. Que no se politice, porque hemos recorrido la provincia, ojalá el Consejo Nacional Electoral empiece a hacer las respectivas sanciones a los partidos políticos, porque tú vas a la zona norte y te encuentras las ciudades forradas de fotos de partidarios de ciertos partidos o movimientos que están en formación y que están utilizando de manera mañosa, eso sí, la consulta popular para catapultarse. Entonces sí creo que es importante que sepamos de qué se trata la consulta y que ustedes de manera consciente el 4 de febrero tomen una decisión por la patria, por sus derechos, perfecto, por su vida. Vamos con Janet Bustos. En varios países del mundo se aplica esta situación de la alternabilidad. ¿Por qué argumentan que es inconstitucional aplicarla aquí en el país si ya existía? No, la palabra alternabilidad no existe en la Constitución, para nada. Mire, todo lo que está en la Constitución debe de cumplirse y la palabra no existe. Ahora, yo sumándome a lo que dice Paola, porque yo voy más allá, un poco más al fondo, para que el pueblo esmeraldeño quede totalmente claro y ecuatoriano. Se filtra el dictamen de la Corte Constitucional en la pregunta 2 y 3, donde mandaba a hacer modificaciones a las preguntas. ¿Qué hacen?
se enteran porque se filtra el informe y luego lo mandan por medio de un decreto presidencial, sacan al presidente del CNE, ponen una nueva presidenta del CNE para que ella se allane a este decreto y va a una consulta totalmente mañosa e inconstitucional. Las consultas nosotros populares las aplicamos en la década ganada, que fue en donde estuvimos todos de acuerdo con un proyecto de la Revolución Ciudadana y son totalmente democráticas, nosotros no estamos en contra de eso. Lo que estamos en contra es lo que se está haciendo ahorita, solapar unas preguntas con otras, porque ponen, por ejemplo, que no prescriban los delitos de abuso sexual contra los niños y adolescentes. Tendría que estar loco una persona que no quiera que prescriba eso, pero eso tranquilamente lo podrían haber, como esa pregunta, como la 4 y como la 5, haberla hecho por vía Asamblea Nacional y no lo hicieron en estos 8 meses que han estado en gobierno, como no han hecho muchas cosas mal, porque no han hecho nada. Ahora veía una cadena nacional y veía que se inauguraban, me salgo un poquito de las preguntas, se inauguraban obras del anterior gobierno que se dejaron ya totalmente establecidas en estos 8 meses no se ha hecho nada. Y así pudieron haber reformado totalmente lo que ellos querían en estas preguntas que son bastante sensibles para los ecuatorianos y es por los que muchos van a votar sí. Pero estoy más que seguro que el pueblo ecuatoriano será bastante reflexivo en esta pregunta número 2, que es totalmente inconstitucional. Perfecto. El artículo se nos acabó. 443 y 104 de la Constitución establecen claramente los parámetros para ir a una consulta popular y yo sí les digo a nuestra gente que es tan inteligente y hermosa que leamos las preguntas, leamos los anexos y leamos un poquito la Constitución. Perfecto, vámonos a la primera pausa comercial de este espacio. Recuerden, este es nuestro programa Hablemos Claro sin temor ni favor, analizando las preguntas número 2 y 3 de la consulta popular. Muy bien, amigos, les damos la bienvenida a quienes se reintegran a nuestra programación. Estamos en el espacio de Hablemos Claro, realizando un análisis de las preguntas número 2 y 3 que irán a la consulta popular. Para iniciar, vamos a realizar el análisis de la pregunta número 3. Lo hacemos con Giovanna Ramírez, jefa política del Cantón Esmeraldas. La pregunta 3 nos dice claramente: ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para reestructurar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como dar por terminado el periodo constitucional de sus actuales miembros y que el Consejo, que asuma transitoriamente sus funciones, tenga la potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde, pudiendo, de ser el caso, anticipar la terminación de sus periodos de acuerdo al anexo número 3? Es lo que nos indica esta pregunta número 3. Giovanna Ramírez, ¿por qué defender la tesis del sí? Pues bien, continuando con este plenario, con este debate, quería un poquito, pedía un poco de segundos para cerrar el tema del bloque anterior que no pudimos, que es triste ver cómo sin argumentos, cómo defienden una posición totalmente irrisoria. Es decir, el pueblo ecuatoriano tiene en redes sociales, tiene a la mano cómo leer las preguntas, no pretendamos, no pensemos que el pueblo ecuatoriano no pueda tener acceso a las preguntas, a leer los anexos, a saber por qué votar en ese 4 de febrero en sí, un sí rotundo en esa consulta popular. No nos dejemos engañar, no dejemos desviar la atención. Sabemos que los puestos de gobernabilidad y donde el pueblo los elige no son una herencia familiar. Por lo tanto, ese caciquismo es el que nos ha tenido aquí Esmeraldas como nos tiene hasta ahora. Es justamente ese caciquismo y nunca el pueblo esmeraldeño, nunca el pueblo ecuatoriano quiso esa reelección indefinida. Fue mañosamente que nos la metieron en diciembre de 2015. Ahora, retomando la democracia, retomando legitimar la democracia en nuestro Esmeraldas, la democracia en el Ecuador, vamos a decirle sí nuevamente. Sí para ese nuevo Ecuador y sí para ese nuevo Esmeraldas. No nos dejemos engañar, compañeros. Y pasando ahora sí a la pregunta número 3, pues ¿por qué tener miedo cuando se elija un nuevo consejo que pretenderá evaluar lógicamente la gestión que vienen realizando los compañeros en participación ciudadana y en todos estos estamentos de transparencia? Entonces no vemos por ninguna parte la inconstitucionalidad, más bien es el momento de decir necesitamos eliminar la corrupción. Recordemos que muchos de estos funcionarios que están en
en estas instancias, en estos procesos de gobierno, muchos están incluso huidos. Conversábamos con el compañero René Gómez, eso lo sabe el pueblo ecuatoriano, eso lo sabe el pueblo esmeraldeño, y que lógicamente, mañosamente, con el pretexto de esos concursos de méritos, coincidentemente aparecen en estos puestos de consejo los amigos, parientes, familiares y seguidores de quienes ustedes ya saben, compañeros. Por lo tanto, ahora reformar mediante esta enmienda, mediante esta consulta popular, que lógicamente pues este Consejo de Participación Ciudadana tenga la fluidez y tenga la legitimidad que el pueblo necesita. Por lo tanto, decirle sí, no solamente a la pregunta número 2, no solamente a la pregunta número 3, sino a las 7 preguntas de la consulta popular. Y se discutía y revisábamos también dentro de los anexos, porque ahora nos estamos queriendo confundir a la gente que en el anexo tal, en el anexo cual, la consulta no es por ningún lado compleja, está clarísima, y vuelvo y lo repito, en redes sociales, ahora nuestros jóvenes están involucrados en redes sociales y tienen clarito el panorama acerca de las 7 preguntas y cuáles son los anexos. En este caso del Consejo de Participación Ciudadana, de la pregunta número 3, pues lógicamente no hay nada que esconder. Serán evaluados, como lo dicen incluso en la pregunta, este nuevo consejo, el señor presidente pues elegirá una terna, las ternas que permitirán elegir los 7 miembros del consejo, y lógicamente todos los directorios y todos los directores que estarán en estos puestos pues serán evaluados como todos. Yo vengo de un proceso del Ministerio de Salud Pública y todos definitivamente siempre en algún momento seremos evaluados. ¿Cuál es el miedo a esto? Quienes aprueben, por lo tanto, pues pasarán y seguirán ocupando los cargos, y sin embargo los otros pues tendrán oportunidad, sangre nueva, jóvenes que pueden ocupar estos puestos y a los cuales pues les estamos negando la oportunidad. Esto de la misma forma para la pregunta 2 y la pregunta 3. Necesitamos sangre nueva, y que estos politiqueros del pasado, por favor, dejarlos de la puerta para afuera. Paola Cabezas, ¿por qué defiende la tesis del no frente a esta pregunta, la pregunta número 3, en torno a eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Bueno, esta es la más peligrosa de las preguntas de la consulta. En realidad, esta es la columna vertebral del tongo y del pacto. Esto fue lo que se terminó concluyendo luego de los diálogos. Porque como podemos notar en esta pregunta, primero es importante que le entendamos, pueblo ecuatoriano, esmeraldeños, nuestro Estado está constituido por 5 funciones: la función ejecutiva, legislativa, judicial, estas 3 antes de la Constitución del 2008. Con la Constitución que ustedes aprobaron en el 2008 se sumaron 2 funciones más, la de participación ciudadana y control social, y la electoral. Si bien el Ejecutivo, dice la Constitución, es el jefe de Estado, la Constitución establece, hay acápites completamente establecidos para la autonomía de funciones. Cada función del Estado es autónoma. ¿Qué es lo que está preguntando el presidente de la República en la pregunta número 3? Ecuatorianos, ¿ustedes me dan permiso de meterle la mano a todas las funciones del Estado y poder sacar, meter y poner a quien me dé la gana? Exactamente eso es lo que está preguntando en la pregunta número 3. Y se los vamos a plantear así de sencillo. Como les decía, el Estado, la Constitución, el Estado está constituido por funciones del Estado que son autónomas. El Consejo de Participación Ciudadana es un ente que permite, a través de ciertos mecanismos, tener la posibilidad de elegir a las autoridades que no son electas por voto popular. Estamos hablando de las autoridades que son importantes y fundamentales en el Estado, pero que tienen que ser seleccionadas a través de concurso. ¿Saben cuántas autoridades podía cambiar, poner este pseudo Consejo de Participación Transitoria, que no deja de ser un consejo que va a ser completamente subordinado al Ejecutivo? ¿Por qué? Porque el Ejecutivo envía 7 ternas, no hay ni siquiera discusión con las demás funciones del Estado, no, él envía 7 ternas y la Asamblea tiene que elegir de entre esas 7 ternas a las 7 personas. Si la Asamblea decide no allanarse por ninguna de las ternas, simplemente eligen a una persona de cada terna. Eso dicen los anexos, léase los anexos. Aparte de eso, a este Consejo de Participación Ciudadana Transitorio le dan funciones que no están establecidas en la Constitución, como por ejemplo fiscalizar y destituir a funcionarios. Si les parece incómodo los funcionarios que están actualmente en las funciones del Estado, sencillo,
La Constitución dice claramente, llamarlos a juicio político. Es sencillo. La Asamblea, que tiene la labor fiscalizadora y que sabe plenamente lo que se tiene que hacer en estos casos, llamar a las personas que estén infringiendo en no cumplir lo que establece la ley. Perfecto. Entonces, cambiaría, solamente con esto concluyo, Bexy. Se cambiaría. Mire, la Corte Constitucional no es sujeta de juicio político. Sin embargo, la misma pregunta establece que pueden cesar en funciones a la Corte Constitucional, a la Corte Nacional de Justicia. Cambian jueces, fiscales, notarios. Aparte de eso, pueden cesar en sus funciones al Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral. Pueden, o ya como les estaba diciendo, arrogarse funciones de fiscalización, que eso la Asamblea lo debería reprochar. En realidad hemos conversado con algunos compañeros legisladores, porque en realidad esto no debería establecerse. Perfecto. Y con esto concluyo, Sí. Porque es parte de lo que establece la pregunta. ¿Podrían cesar en funciones? Procurador del Estado, superintendencias. No se sorprendan que la superintendencia de bancos se la entregan a los banqueros, ya le entregaron el dinero electrónico. Entonces hay toda una repartición del Estado que simplemente lo quieren legalizar. Ya no van a recibir las llamadas de Nebot para que le pongan jueces y fiscales. No, ya conversaron, ya dialogaron, y entonces esta pregunta lo que permite es básicamente hacer una repartición inconstitucional del Estado a través del Ejecutivo. René Gómez, es momento de su intervención. ¿Por qué defender la tesis del sí en esta pregunta número 3, que es una de las que más se ha promocionado con el no a través de la nueva oposición? Sí, verás, es lamentable escuchar cosas incoherentes, para mí muy incoherentes, porque hay un refrán, el que da la patada se olvida, pero el que la recibe no. Antes en la pregunta 2, cuando hablaban de que ahora se está manejando de una manera. Mira, yo le pregunto, ¿se le olvida usted, señora Paola Cabeza, cómo Rafael Correa nos quitó la concordia a nosotros? ¿O acaso no fue así por un decreto presidencial? ¿O acaso fue mandado a la Corte Constitucional para que la Corte Constitucional lo haga? No, pero más allá, es lamentable saber de que, por ejemplo, Galo Chiriboga, que todo el mundo puede y tiene acceso a internet, puede ver, Galo Chiriboga, ex ministro de Petroecuador, de Minas y Petróleo, fiscal general de la Nación, obviamente, pues, llamado a juicio político, pero está huyendo lleno de los bolsillos de dinero y el pueblo ecuatoriano pasando peripecia a trabajo. En el tema de la reconstrucción que hablaban, es lamentable, pues nosotros no nos olvidamos que usted decía que no pasaba absolutamente nada en la provincia y casi nos quedamos fuera de la reconstrucción. Y sí me duele porque fuimos nosotros, las organizaciones sociales, los diferentes frentes que fuimos a la Asamblea, fuimos a exigirle al presidente de la República que nos pusiera, ya que no en ley, por lo menos en decreto. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos fuera de la reconstrucción, porque en Esmeralda no pasaba nada. Pero nosotros no nos olvidamos. Ahora sí se viene y se dice de una manera que este gobierno no ha hecho absolutamente nada, cuando realmente pues un gobierno que está completamente en crisis y que esperamos que en los próximos días, próximos años salgamos adelante para poder completar o concluir con la necesidad de esa gente que pasa todavía necesidades y que de a poco se le viene trabajando o dándole esa esperanza de que sí va a haber reconstrucción. Pero un pueblo ecuatoriano que estamos en una crisis económica muy difícil. Y pues yo creo que la pregunta es tan clara, tan concisa. Si todos estos personajes que fueron electos o escogidos por el Consejo de Participación Ciudadana, en el cual nuestra compañera Yané Busto también fue parte del Consejo de Participación Ciudadana, y no lo digo yo, lo dicen los papeles, usted busca en internet, pero fueron el Consejo de Participación Ciudadana los que escogieron toda esta gente corrupta, pues, Carlos Poli, Contralor General del Estado, el señor Bacamancheno, o sea, y si usted revisa en internet, todos han sido, si no fueron asesores, fueron subsecretarios, fueron parte del gobierno anterior de Rafael Correa. Entonces yo sí creo que es muy importante que el pueblo ecuatoriano debe de darle la oportunidad de que se reestructure ese Consejo de Participación Ciudadana. Y es más, nosotros fuimos uno de los que levantamos esa información en todo el pueblo ecuatoriano, al menos aquí en Esmeralda, en todos esos foros, diálogos en tu barrio, donde se le preguntó a la ciudadanía qué opinaba del Consejo de Participación Ciudadana. Mira, que es tan sencillo que yo te aseguro que nadie sabe cómo utilizar el tema de la silla vacía para el municipio de Esmeralda. ¿Quiénes manejan eso? Consejo de Participación Ciudadana, pero es lamentable. ¿Por qué? Porque se guarda la información, porque esta gente todo lo manejó a su manera. Entonces yo creo y estoy de acuerdo que todo el pueblo ecuatoriano tiene que tener conocimiento de esto. Gente corrupta escogida por el Consejo de Participación Ciudadana, los cuales deben irse a su casa. Ya desde este momento yo creo que el pueblo ecuatoriano debe estar claro que fueron unos corruptos los que fueron elegidos para ocupar esa función. Finalizamos con la intervención de Yané Bustos, luego ya van a tener otros la palabra para poder replicar cualquier intervención de los panelistas. Yané, ¿por qué defender el no en la pregunta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social?
Bueno, yo quiero comenzar diciéndole a la señorita jefa política, que en la Constitución no existe reelección indefinida, existe postulación. Postulación, que se entienda bien, por favor, leamos un poquito más la Constitución. En cuanto a estas preguntas, sí, sinceramente, la mayoría de las consultas debieron hacerse vía asamblea constituyente, porque la Constitución hay que respetarla. A la Constitución no se la violenta. La Constitución, para reformarla como se la quiere reformar, tiene que ir a una asamblea constituyente. En cuanto a la pregunta 3, mire, es violentar todo el orden democrático y constitucional. Fuimos ejemplo a nivel de Latinoamérica y se puede decir en el mundo, de escoger nuestras autoridades por medio de concurso público, de mérito y oposición, ¿sí? Imagínense que no es el Consejo directamente de Participación Ciudadana que elige las comisiones, las autoridades, perdón, son las comisiones que eligen las autoridades. ¿Cómo están conformadas estas comisiones? Estas comisiones están conformadas por 5 representantes de las instituciones del Estado y 5 representantes de la ciudadanía, donde van con un concurso de mérito y oposición. Por último, los 10 mejores puntados, los 15 mejores puntados de las comisiones entran por un sorteo público en medio de veeduría, notarios, veedurías internacionales. ¿Usted cree que iba a poder haber forma de que se filtre alguien que no o que sí? Por Dios, son de diferentes ciudades, vienen con diferentes criterios e incluso se filtraron tal vez de otros partidos políticos. No hay forma y fuimos pioneros y eso fue reconocido a nivel del mundo. ¿O qué creen? Nos vamos a poner entonces a decir, no, es que en la otra gobierno se filtraron autoridades que eran afines del gobierno y ahora tenemos que volver al pasado donde se enviaba una terna al Congreso, donde ahí se iban amigos, familiares, acuerdos políticos del social cristiano, del PRE, de todos los de Lucio Gutiérrez, se sentaban y acordaban quién iba a cada institución, enviaban una terna, pero ya definitivamente ya sabían quién iba. A eso es lo que vamos a volver. Pueblo ecuatoriano, no podemos retroceder una década ganada. Transformamos el país, restituimos derechos, conformamos derechos, cambiamos la Constitución, todo el órgano institucional lo reformamos, trabajamos día y noche por tener lo que tenemos. Ahora, no nos dejemos engañar. Nosotros fuimos el primer gobierno que denunció a nuestros propios corruptos. O vayan a ver, pues, si en la historia, en el gobierno del social cristiano, alguien denunció a su propio corrupto, o en el gobierno del pipón de Abdalá Bucaram, que se nos robó la plata cuando se fue, alguien denunció o sancionaron a alguien. Nunca sancionaron ni en el gobierno de Lucio, ni en el gobierno de Abdalá, ni en el gobierno de León Febres Cordero, a nadie. Sin embargo, nosotros con los equipos tecnológicos que trajimos, implementamos, e inteligencia dentro del país, seguimos a nuestros propios funcionarios y fuimos nosotros que denunciamos a nuestros propios funcionarios. ¿Se acabó con toda la corrupción? No, es que no se puede acabar con toda la corrupción. Sería mentira decir que se puede acabar con toda corrupción. Pero se puede decir que el gobierno actual también va a ser uno de los gobiernos más corruptos porque presta todas las instancias para la corrupción. Imagínense tomando todas las instituciones del país. Se acabó su tiempo. ¿Quiere algo replicar? Corrupción. Hablar de corrupción es lo que tienen en la frente, compañeros esmeraldeños, amigos ecuatorianos, y no nos dejemos engañar. El miedo y el gran miedo es de que este nuevo consejo pues destape toda la marramucia y toda esa patraña que dejaron escondidos, y es lo que queremos, que el pueblo ecuatoriano ver y desmantelarles toda esta ola de corrupción que tuvieron en este gobierno pasado. Y lo otro, pues, compañeros, decirles sí en esa consulta popular. Yo sé y estoy segura que le vamos a decir que sí para derratizar actualmente a todos los poderes del Estado donde están todavía infiltrada esta gente del pasado, que es lo que queremos, y por eso el gran miedo, pues, de que es el pueblo ecuatoriano el que debe elegir, totalmente constitucional, cuando el pueblo ecuatoriano le dice sí a un nuevo Ecuador, sí a un nuevo proceso. No nos dejemos engañar, compañeros, y pongámonos en la frente, derratizar el Ecuador. Perfecto, muchísimas gracias. Momento de irnos a una nueva pausa comercial. Amables televidentes, estamos realizando un análisis de las preguntas número 2 y 3 que irán a consulta popular el próximo 4 de febrero. Ya regresamos.
Bien, estamos llegando prácticamente a la fase final de este programa Hablemos Claro, en donde en un corto tiempo, sabemos que es demasiado corto, pero lamentablemente así es el tiempo en televisión, hemos tratado de analizar las preguntas número 2 y 3 de la consulta popular con los argumentos de quienes defienden las diferentes tesis, tanto la tesis del sí como del no. Serán ustedes en sus hogares quienes tendrán que realizar el siguiente análisis para saber que tienen que votar el próximo 4 de febrero en esta consulta popular, donde son 7 preguntas. Ya a través de los diferentes programas les hemos explicado y ya analizamos las 2 que son de consulta popular y las otras que son reformatorias. Las estamos haciendo sucesivamente en estos 2 últimos programas que nos quedan. Janet Bustos, para finalizar de manera global, ¿por qué defender el 7 veces no, que es una de las principales promociones que se ha realizado a nivel nacional en este proceso eleccionario? ¿Por qué 7 veces no? Porque la consulta es totalmente inconstitucional, sobre todo la 2, la 3 y la 6. Pero si el campesino en la zona rural, donde la gente no tiene este tipo de comunicación, donde no nos pueden escuchar, no tiene internet, no tiene esa vía de comunicación directa y quieren votar 7 veces, no están en su derecho, porque tenemos un gobierno totalmente nefasto, que en estos 8 días se ha pasado hablando de corrupción y de que no hay nada de bolsa puesta. Entonces, totalmente errado. Así que, compañeros y compañeros, es fácil llegar a una casa donde está construida, donde tiene baldosa, donde tiene mesón, donde tiene sala, cuarto, dormitorio, está totalmente construida, que entren unas ratas y la pongan en desorden, se la coman. Es fácil que oportunistas, traidores y cambiantes de camiseta cada 5 minutos traten de legitimar un proceso de 10 años de lucha y de transformación en nuestro país. Es fácil eso, pero ustedes tienen la obra, las vías, las escuelas, los hospitales, las carreteras, todos los entes sociales que logramos, reconocimientos internacionales, las termoeléctricas, eso lo tiene enfrente y eso no lo va a poder disolver ningún traidor, ningún cuántico, ningún arribista, nadie. Pueblo ecuatoriano, pueblo esmeraldeño, ustedes están en todo su derecho de votar, de analizar esta consulta mañosa, leer las preguntas, leer los anexos y decirle un no rotundo, porque al pasado, donde Abdalá Bucaram fueron los príncipes, donde Lucio Gutiérrez fue el rey, donde los social cristianos destrozaron nuestro país, a ese pasado nefasto, nunca más ecuatorianos, prohibido olvidar, como decía nuestro presidente. Giovanna Ramírez, ¿por qué defender la tesis del sí 7 veces? Ustedes también así lo promocionan, 7 veces sí, este próximo 4 de febrero. Y cómo no decirle sí, pueblo ecuatoriano, a mi gente esmeraldeña, cuando tenemos enfrente autoridades y gente que ha estado en puestos de gobierno y han dejado Esmeraldas como está. Que dijeron que en Esmeraldas no pasó nada después de un terremoto y miren cómo vivimos ahora. Que tenemos a la gente esmeraldeña muriéndose de hambre sin fuentes de empleo, a un Esmeraldas totalmente inseguro. Cuando tenemos fuera gente de APA, ustedes compañeros que sé que me están escuchando, ustedes saben la forma ilegal como cierto gobierno del pasado los expulsó de sus fuentes de trabajo y ahora nos tienen viviendo en la miseria, ustedes compañeros de ex agua potable. Ustedes saben de lo que les hablo. ¿Por qué no ahora? ¿Cómo escuchar a esta gente? Y yo sé que ustedes, pueblo esmeraldeño, ustedes que me están escuchando, votarán sí para dejarlo fuera, para sacar la corrupción, para desmantelar toda la corruptela que tienen ahí tapada y para no permitirles nunca más que jueguen con la decisión y con el voto del pueblo, compañeros. Sí y 7 veces sí. Y a ustedes, hermanos esmeraldeños, con un hashtag en sus redes sociales, sí para desratizar al Ecuador, sí por un nuevo Esmeraldas, sí por fuentes de empleo, sí para que nuestra gente pueda tener liquidez en Esmeraldas y puedan venir mejores tiempos para nuestros esmeraldeños. Si queremos un nuevo Esmeraldas y seguir construyendo el Ecuador que queremos, votemos sí en esta consulta popular. Y no me quería ir sin agradecer, compañeros, a todo este equipo de educadores en el área de educación, en el área de la salud, todos nuestros profesionales, médicos, en todas las áreas, los militares, toda la función que realizan desde cada una de sus trincheras, agradecer porque es un Esmeraldas que sigue soñando con nuevos tiempos y desde cada una de sus trincheras seguimos construyendo este Esmeraldas próspero y el Ecuador que todos queremos. Paola Cabezas, finalmente, ¿por qué defender el no en esta consulta popular? ¿Por qué seguir realizando estos recorridos? ¿Por qué seguir socializando con el pueblo ecuatoriano para que conozca cuáles son estas 7 preguntas que irán a consulta? Bueno, quienes recurren a los insultos, a la adjetivación, son argumentos y elementos de mediocres. Yo creo, y nos preparamos, por eso yo antes de aceptar esta entrevista o aceptar este panel,
hablé mucho con usted el hecho de la necesidad de poder ilustrar al pueblo esmeraldeño. No voy a replicar ninguno de los insultos, ninguno de los argumentos, porque son argumentos vacíos, sin ningún tipo de sustento, y creo que el pueblo esmeraldeño y sobre todo el ecuatoriano necesita en este momento entender en la crisis institucional que nos podemos sumergir si no tomamos decisiones inteligentes frente al tema de la consulta. No quería referirme a esto, pero creo que es importante, porque cuando se dice Amar Esmeraldas, que hablan de empleo, bueno, tienen 8 meses un presidente. Y justamente anoche veíamos una entrevista que dio el señor presidente y no tiene ni idea de economía, no tiene ni idea el país que gobierna. Y eso es peligroso, porque se aprobó en la Asamblea Nacional una ley de reactivación económica para la reconstrucción de Manaví y Esmeraldas. Cuando la ley dice que no se pueden tomar recursos que no sean específicamente para ese objetivo, en el argot popular el pueblo entiende, eso es robar. Se robaron 300.000 millones de dólares de las arcas fiscales del Estado, para no sabemos qué cosa, cuando todavía tenemos inconvenientes en Esmeraldas, cuando todavía hay gente que está viviendo en situaciones muy complejas, cuando todavía proyectos que estaban dentro de la planificación para la reconstrucción en Esmeraldas no han sido tomados en cuenta, cuando un mismo funcionario esmeraldeño que tenía las funciones de zonal del Midubi renunció a este gobierno diciendo que él dijo claramente: no puedo seguir en un gobierno en donde no hay prioridades para Esmeraldas. Entonces, cuando un ministro de Finanzas sale a decir a los medios nacionales que se tomaba una plata que no era de él, que fue del pueblo ecuatoriano, todos los ecuatorianos pusieron esos recursos para la reconstrucción de Manaví y Esmeraldas, y este funcionario dice que eran recursos ociosos. Desafortunadamente, los ociosos son los funcionarios de este gobierno, que no planifican, que no han construido una sola casa, que no han entregado un solo bono, que no tienen un plan, una ruta, cómo reactivar económicamente al país. Y lo vimos anoche, quienes vieron la entrevista del señor presidente de la República pueden claramente ver el rumbo en el que nos encontramos. Entonces, si tenemos un presidente de la República de esas condiciones, ¿usted le entregaría un cheque en blanco para que asalte las instituciones del Estado? ¿Usted le entregaría un cheque en blanco a un presidente que no solamente traicionó a sus coidarios, sino que traicionó al pueblo ecuatoriano? Porque el pueblo ecuatoriano jamás, con esto terminó Bexi, el pueblo ecuatoriano jamás votó por una consulta popular. Sin embargo, adoptando toda la agenda de la derecha, hoy, ¿quién hace campaña por el sí? Abdalá Bucaram. ¿Quién hace campaña por el sí? Lucio Gutiérrez. ¿Quién hace campaña por el sí? Entonces, dice un dicho popular: dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, si el presidente de la República hoy se aupa con lo más recalcitrante de la política ecuatoriana, que justamente por eso nacimos nuevos políticos, que tenemos en nuestra hoja de vida, y eso sí quiero dejar completamente claro, me siento inmensamente orgullosa de haber sido parte de la Revolución Ciudadana, porque puedo caminar por la provincia, puedo caminar por la vida sin haber tomado ni un solo dólar del pueblo ecuatoriano. Perfecto. Entonces, creo que es importante que los esmeraldeños, para concluir, si no les han dado casa, voten no. Si no les han dado los bonos, voten no. Si todavía no hay empleo, porque tienen 8 meses, ya no le echen la culpa al gobierno que se fue, vota no. Es indispensable que las preguntas 2, 3 y 6 sean analizadas y voten no, porque le quieren meter la mano a la institucionalidad del país para repartírselo justamente con los nuevos amigos del presidente de la República. Ustedes Perfecto. conocen. Se nos acabó el tiempo. Paola René Gómez, finalizamos con usted. ¿Por qué votar 7 veces sí en esta consulta popular ya de manera global para despedir este programa? Sí, en realidad yo creo que el pueblo ecuatoriano está claro. Yo creo que no se van a dejar confundir más por quienes nos confundieron toda la vida y se aprovecharon de nosotros. Nosotros que fuimos bases fundamentales, que peleamos más en toda la década, y que no solamente fuimos los que cargamos la bandera, los que aguantamos sol, los que aguantamos lluvia con Rafael Correa, también estuvimos ahí, pero sin embargo abrimos los ojos, pues nos dimos cuenta que no fue solo Rafael Correa, que fue todo ese grupo de ratas que se le acercaron a él y le hicieron tanto daño, por el cual ahora yo creo que Rafael Correa no debería ni siquiera estar defendiendo esta tesis que está defendiendo. Yo hasta ahora quisiera seguir todavía con los ojos cerrados y decir que Rafael Correa no tuvo nada que ver, o por qué tapó, o por qué tanta la pelea por esta consulta, y justamente en esas 3 preguntas. O sea, en la pregunta número 3, que es donde realmente se va a reestructurar y dejar
sin poder al gobierno anterior. Pero más allá de eso, mira, hablan de traición. Yo digo, traición, ¿acaso el compañero Lenín Moreno es traicionero? ¿Por qué? Porque está sacando a la luz los actos de corrupción. ¿Acaso es traicionero cuando él tuvo la oportunidad en el 30S de haber podido ser el presidente de la República, que las Fuerzas Armadas se lo propusieron? No lo hizo. Sin embargo, dijo que el presidente de la República seguía siendo el compañero Rafael Correa, el cual ahora pues es lamentable ver y escuchar a personas que nos hicieron tanto daño. Yo me acuerdo cuando subí y bajaba la gobernación de la provincia, con una persona que lo único que le importaba y que siempre decía que no pasaba nada. No se olviden, compañeros, el daño que nos hizo la señora Paola Cabeza. Nos hizo tanto daño a nosotros los esmeraldeños. Subíamos y bajábamos y ¿sabe qué cuidaba? Los intereses de las empresas grandes que se robaron toda la plata en Petroecuador, las cuales ojalá más adelante no salgan vinculados, que esperamos que se investiguen y se hagan todos los procesos necesarios. ¿Por qué se trajeron volquetas con internación temporal? Y a nosotros los transportistas nos tenían rezagados en el redondel de Codesa. Íbamos la mayoría de la semana subíamos y bajábamos la gobernación. Nunca nos solucionaban nada. Es lamentable ver que ahora quieran desviar, ahora con una consulta, peleando algo que no tiene sentido, porque yo estoy seguro que ustedes ecuatorianos. Y nosotros vamos a seguir trabajando. Vamos a ir al campo donde esos campesinos que no saben, no entienden de las preguntas, y le vamos a aclarar para que sepan que realmente lo único que queremos es desbaratar la mañosería que hicieron con esa enmienda constitucional, que es la que ahora les está preocupando a la oposición. A todos ustedes quiero agradecerles por estar esta noche junto a nosotros. Ustedes en casa sacarán sus respectivas conclusiones en torno a las preguntas que hemos analizado este día. Agradecerles como siempre por esa sintonía arrolladora que tenemos. El próximo lunes nos veremos ya con la parte final del análisis de estas preguntas, porque posterior a ello llegará también el silencio electoral, que como medios de comunicación tenemos también que respetar. Nos vamos, que tengan una excelente noche. Será hasta el próximo lunes. 7 veces sí. Hablemos claro, hablemos claro. Un programa periodístico e investigativo, donde se abordarán los temas de interés nacional y provincial con frontalidad, sin temor ni favor, sin temor ni favor. Hablemos claro, la nueva temporada,